Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el fiscal regional Manuel Guerra. Fiscal, hay algunos mitos, diríamos, ¿cierto?, respecto del tema de la delincuencia, especialmente en nuestra región, que dice relación con los migrantes. Se ha señalado mucho que han llegado muchos colombianos, ¿cierto?, peruanos, ecuatorianos, en fin, bolivianos, bueno, siempre ha habido harto, y que ellos vienen aquí a puro delinquir, vienen, ¿cierto?, a malear, entre comillas, digamos, ¿cierto?, a nuestros jóvenes en la región. ¿Qué tan cierto es eso o forma parte de un poco un mito urbano? Mira, yo diría que, a ver, ciudadanos extranjeros que cometan delitos en la región, tenemos. Obviamente que la mayoría son de aquellos que tenemos más en la región. Lo que más tenemos son ciudadanos bolivianos, luego peruanos, en tercer lugar estarán probablemente colombianos. Y tenemos delitos ligados a ello. Ahora, históricamente los bolivianos han estado ligados al tema del tráfico de droga, el ingreso fronterizo. Como burreros, como importadores. En algunos casos llegan hasta a copiar y entre comillas, se asocian con chilenos, pero llega hasta ahí. Ahora, el tema que más mito hay es respecto del aumento de la presencia de colombianos en la ciudad. Y yo diría que ahí no hay cifras que avalen la idea que está instalada de que poco menos la delincuencia ha aumentado, particularmente en el casco histórico, con la presencia de los colombianos. Yo no digo que no hayan colombianos que hayan delinquido, los hay, pero la proporción dentro del espectro global es muy minoritaria. Por lo tanto, su influencia en la estadística es mínima. O sea, mayoritariamente siguen siendo chilenos. La gran mayoría sigue siendo chileno. Ahora, sí yo creo que nuestra legislación migratoria es extremadamente permisiva en cuanto a facilitar el ingreso de extranjeros a Chile y por lo tanto facilita la ilegalidad en circunstancias de que debería existir un mayor rigor respecto de las exigencias para radicarse en el país. Es muy fácil que una persona construya un contrato que luego no se verifica mayormente si es verdadero o no y que con eso se quede en el país supuestamente trabajando. Ahora, el problema que eso acarrea que la gran mayoría que sí viene a trabajar, que si es gente trabajadora, que sea gente honesta, que ojo, que mucha gente es aquella que está haciendo el trabajo que los chilenos ya no quieren hacer, ¿ya? Y se ve perjudicada por este estigma que se genera. Claro. Yo diría que, siendo responsable, diría que la proporción de delitos que ellos cometen es menor. Los hay, han sido identificados, muchos han sido perseguidos, tenemos ciudadanos colombianos condenados, pero su incidencia es marginal dentro de la estadística delictual. La gran mayoría del delito que se comete en esta región y en esta ciudad de Iquique en particular es cometida por ciudadanos chilenos. Ahora, hay otro tema, ¿cierto?, que también se señala siempre, que la delincuencia está desbordada, digamos, ¿cierto?, que llegó para quedarse en el país, que ya es un problema muy grave. Y de repente cuando uno sale y está en otro país, ¿cierto?, y ve las estadísticas o conversa con las autoridades, en fin, y uno dice, oye, pero si en Chile no pasa nada de esto que está pasando, no sé, en México. El caso de México, por ejemplo, que es cierto que a propósito de estos días, lo que ha ocurrido allí con estos jóvenes tan lamentable, tan terrible. Entonces también la gente, cuando uno compara, digamos, en todas las sociedades, digamos, ¿cierto?, ocurren delitos, hay delincuencia, en fin, y me parece que Chile no está entre los primeros lugares, digamos. Bueno, yo creo que ahí hay un tema bien relevante que es bastante interesante. Nosotros en Latinoamérica, me atrevería a decir que junto a Uruguay somos por lejos los países más seguros. ¿Los más seguros? Los más seguros. Chile y Uruguay son los países más seguros de Latinoamérica. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es uno de los parámetros, tenemos las tasas más bajas. La tasa de robos a mano armada, las tasas más bajas. Tenemos prácticamente nulos secuestros. La cantidad de secuestros que ocurren en Chile, secuestros extorsivos, mínima, que son los parámetros que miden violencia. Ahora, el problema, por lo tanto nosotros podríamos decir que tenemos liderazgo. Inclusive más, nuestras policías son reconocidas a nivel internacional en Latinoamérica, yo diría que en muchos lugares, como las más honestas. No hay corrupción, digamos. Esto para decirlo en términos bien categóricos, el coimear un carabinero en Chile no es impune. El carabinero probablemente lo va a detener si se intenta hacer eso, en la gran mayoría de los casos. Y se advierte muchas veces a los extranjeros, no trate de sacarse un parte pagándole al carabinero porque lo vaya a detener. Porque en otros casos, en otros países, es el lugar común. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros tampoco podemos caer, yo diría, en la mediocridad de decir, como nosotros en Latinoamérica, dentro de este barrio en el cual vivimos, somos los más seguros, nos tenemos que conformar con eso. Yo creo que el tema es ver cómo nosotros hacemos que nuestra sociedad, que se ha ido sintiendo más insegura, no sigue escalando en esa inseguridad y se acerca a estándares de seguridad propios de países desarrollados,
particularmente Europa. En este tema Estados Unidos no tiene precisamente liderazgo, también tiene fuertes problemas de inseguridad. Y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Y los países que han sido más exitosos tienen 3 o 4 características. Son países con menos desigualdad social, son países con bajos índices de pobreza, son países con una fuerte inversión en educación y en prevención social. Pareciera ser que los países nórdicos, los países de Europa Central, que son los países más seguros, Canadá, por ejemplo, tienen estándares de inversión en materia social mucho más altos que los nuestros. Su porcentaje del Producto Interno Bruto que invierten en los temas sociales es mucho más alto y tienen menos delincuencia. Por eso yo digo que pareciera ser que las claves están ahí. Los países más desiguales, como son precisamente los subdesarrollados, y además aquellos donde hay fuertes problemas de corrupción en su clase política, en las autoridades judiciales y policiales, tienen más problemas, como son lamentablemente algunos países vecinos y amigos de Latinoamérica, que tienen fuertes problemas que afortunadamente todavía nosotros no tenemos. Sí, comentábamos en algún minuto, ¿cierto?, con algunas autoridades, por ejemplo, que los empresarios, los grandes empresarios de este país, ¿cierto?, señalaban que aquí ellos pueden todavía, ¿cierto?, andar en sus vehículos, ir al cine sin guardia, ¿cierto? Cosa que en otros países no ocurre, digamos. En Brasil, ¿cierto?, andan todos con guardias, ¿cierto?, con equipos de seguridad. En México ni qué decir, en Venezuela, en fin. Entonces, en ese sentido también, de repente, la gente no dimensiona, ¿cierto? No logra, digamos, aquilatar realmente cómo estamos. Ahora, algunos también señalan que este tema se resuelve o se mejora, ¿cierto?, endureciendo las penas, que se seque en la cárcel, que, ¿cierto?, no sé, robó lo que sea y hay que este gallo 10 años, 15 años, no sé qué, las penas son muy bajas, la justicia es muy permisiva, es muy garantista. ¿Qué hay de eso? Porque hay que me imagino tú lo has escuchado, sí, muchas veces. Yo creo que ahí hay varios temas. Yo diría que el primero de ellos es el siguiente. Nosotros efectivamente tenemos un problema de legislación. No voy a entrar a calificar qué es blando, qué es duro, porque yo creo que esto es un tema que hay que abrir debate en la ciudadanía, de cuáles debieran ser las penas adecuadas. Pero sí, no es casualidad que tengamos un Código Penal de 1874. Que obviamente respondía a otra realidad social, donde las valoraciones sociales dominantes eran muy distintas a las del día de hoy. La sociedad chilena ha evolucionado, ha cambiado mucho, y obviamente que tiene que producirse un proceso de actualización que se echa de menos. Un nuevo Código Penal, que moderno, que se adapte a la realidad delictual actual. Yo creo que ese es un tema que es relevante, eso como primer tema. No obstante eso, lo más fácil resulta de ser el decir, ¿sabe qué? Poniendo pena alta, la gente no va a delinquir. Si nosotros vemos, por ejemplo, la legislación norteamericana, que se toma como modelo para muchas cosas en Chile, tiene unas penas enormes, y uno ve las sentencias que se dictan a veces por algunos de los crímenes graves, y son 50 años más 30 años más, y es prácticamente toda la vida, verdaderas cadenas perpetuas. Y si uno ve, en cambio, las cifras delictuales, no disminuyen. Eso es lo que llamamos en materia penal la prevención especial, es decir, el mensaje que supone que la ley le envía al ciudadano diciéndole, mire, yo lo que hago con la ley al fijar una pena alta es mandarle un mensaje y decirle a usted, si usted delinque, se expone a esta pena que es muy alta. Y cuando yo a usted lo condene, le voy a mostrar al resto lo que pasó con usted y así voy a hacer que el resto se disuada. Desafortunadamente, no ocurre. Eso no ha ocurrido. Y porque además, debido a lo mismo que hablábamos de los problemas de bajos niveles de educación, de socialización, de muchas personas que se dedican a la delincuencia, la persona que delinque, yo conozco muchas personas, me ha tocado interactuar con muchos delincuentes, cuando uno le pregunta, él no ha tenido en cuenta, me podría ir 7 o 10 años preso, él delinque pensando en que no lo van a descubrir. No es un factor a considerar. Lo que se aprovecha es la oportunidad, y por eso obviamente que las materias preventivas, el tener más policía, el tener mejores sistemas de vigilancia, ayuda, porque obviamente que de eso se va a preocupar, de que no lo descubran. Pero no tienen vista la pena que le van a aplicar, no anda con un código penal en la mano viendo qué pena se le aplica. Sin ir más lejos, China, los países islámicos, tienen la pena de muerte para el tráfico de drogas, pero aún así ocurre el tráfico de drogas. Entonces, de hecho ese fue el debate que Chile tuvo cuando abolió la pena de muerte. Porque se discutió mucho, ¿se acuerdan? Se discutió mucho, ¿abolimos o no la pena de muerte? Y al final se abolió. Y el principal argumento era ese, mire, las veces que se ha aplicado, no han dejado de ocurrir los crímenes atroces que la motivaron, porque estaba reservada además para crímenes muy tremendos. Por lo tanto, el creer que, por ejemplo, porque se le daba un indulto a alguien que se le conmutaba esa pena de muerte por presidio perpetuo para toda su vida, me acuerdo que el último caso fue el de Cupertino Andaur, del niño Salvo Morano Jones, que originó mucho debate,
¿Qué ocurrió como consecuencia? Bueno, siguieron ocurriendo tan pocas violaciones con homicidio como las que han ocurrido siempre. No hubo ni más ni menos. Entonces, creer que la pena va a hacer que se disuada, no. Otra cosa es que si se otorgan penas con beneficio, hay un control efectivo. Y ahí, por ejemplo, nosotros todavía estamos recién comenzando a mejorar nuestra legislación, a mejorar los recursos de gendarmería para el control de esos beneficios que efectivamente se cumplen y se produzca el efecto resocializador que busca la pena. Pero yo diría en conclusión que creo que el tema no va por elevar penas simplemente, sino que hay otros factores que lamentablemente cuesta más que se aborden. Elevar penas es muy sencillo, modificar la ley rápidamente, pero no trae mayores efectos. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo, fiscal. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y por supuesto lo vamos a invitar en una próxima oportunidad, ¿cierto?, para seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes y que también, ¿cierto?, requieren de un debate más profundo y no la pasión del momento, ¿cierto?, que de repente uno ve mucho en la gente y profundizar efectivamente por qué ocurren estos fenómenos sociales y qué es lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto siempre dispuesto a poder participar y a dar nuestra opinión y a contribuir a informar a la ciudadanía. Okay. Muchas gracias. Hoy día conversamos con Manuel Guerra Fuenzalía, quien es fiscal regional en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sanfis. Hasta la próxima semana.